debió el gobierno nombrar a este joven que, repito, es preparado, no tiene la culpa de lo que haya hecho su papá, debió ponerlo ahí en esa posición clave o respetando su derecho a que se puede desarrollar, trabajar y demás, pudo darle una oportunidad en otro lugar? Este tema específicamente de las víctimas, Vicky, tiene unas sensibilidades, unos símbolos, unos sentires de mucha delicadeza, de mucha delicadeza. De por sí hablar de reconciliación, de perdón, que estamos escuchando ahorita como lo estaba hablando el mismo Jorge Rodrigo Tobar recién nombrado, indiscutiblemente amerita toda una reflexión sobre la memoria, sobre la historia, la memoria histórica, los símbolos, el reconocimiento de victimarios un conjunto de simbologías, de sensibilidades que nos invita a pensar que este tipo de decisión deberían ser tomadas con mayor tacto, con mayor tacto. Si quisiese nombrar al señor Jorge Rodrigo Tobar, del cual, como dice Vicky, él no tiene por qué asumir los errores de su padre y sin lugar a dudas, yo lo he visto en fotografías, en procesos de reconciliación con excombatientes de las FARC, con familiares de la FARC, en buena hora, pero sin lugar a dudas, de pronto este no era el espacio para él. Cuando yo me levanté esta mañana y veía esos titulares, yo pensé, otro estigma más, porque Jorge Rodrigo Tobar Vélez, como lo conozco desde hace muchos años, y lo he manifestado públicamente hoy, el día de hoy en las comisiones, y lo he hecho desde que me lo han empezado a preguntar en mi vida pública, es una persona a quien yo conozco casi de toda la vida. Jorge Rodrigo estudió conmigo en el colegio, estudió conmigo en la universidad, y sí, es el hijo de un victimario y de pronto Colombia entera por eso lo conoce. Pero yo también conozco la otra cara de lo que es la vida de Jorge Rodrigo Tobar Vélez. Jorge Rodrigo Tobar es hijo de un victimario, pero también es una víctima reconocida en el registro de víctimas, a quien le asesinaron familiares, a quien por muchos años solamente por ser hijo de quien es, lo persiguieron también para asesinarlo, a quien le tocó vivir en el exilio. Jorge también ha sido víctima de este conflicto. Si esa reacción que están teniendo con Jorge Rodrigo Tobar defendiendo, pues es su derecho, es su gobierno, la pudiesen tomar con algún familiar de algún excombatiente de las FARC, si es nombrado en un alto cargo público en el gobierno, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, o por ejemplo, como usted mismo lo está planteando, que los excombatientes de las FARC no tendrían derecho de por qué estar en el Congreso y hasta vetado totalmente hasta el nuevo partido, porque más de una vez se van en lastre contra el mismo partido de las FARC porque son herederos justamente del proceso de paz. El doble rasero se lo están aplicando ustedes, apreciado Juan Manuel Daza, porque para esto sí les parece que es muy normal y que les parece más bien que no es justo que se trate así a Jorge Rodrigo Tobar, cuando ustedes lo que han incentivado durante todo este proceso, desde el proceso de paz y después del proceso de paz, es justamente no darle la oportunidad a aquellos que se acogieron al proceso de paz. Sí, pero David, por lo menos reconózcale algo a Juan Manuel Daza. Ahí hay una diferencia Juan Manuel, muy grande. permítame, Juan Manuel, excúseme. Por lo menos David reconózcale algo y es que hay una diferencia entre el hijo de Jorge 40 y los que han delinquido. Digamos, aquí no estamos hablando de un muchacho que ha delinquido, eso sí, por lo menos me parece que valdría la pena reconocerlo en la discusión. A ver, Juan Manuel. No, Vicky, era básicamente ese punto. Es decir, nosotros, y para no hablar en plural, sino yo, Juan Manuel Daza, he sido crítico de que criminales de lesa humanidad, sin haber ido a la justicia, sin haber reparado a sus víctimas, que hoy estaba el debate frente a eso, estén en el Congreso, porque son ellos los que tienen las manos manchadas de sangre. Y han sido ustedes los que, usando la palabra reconciliación, en aras de la reconciliación, han defendido que estén. La diferencia gigantesca es que Jorge Rodrigo Tobar no es el victimario, no es el que tiene las manos llenas de sangre. Y yo lo pensaba. Esta mañana veía un trino de una colega suya, María José Pizarro, a quien ideológicamente somos totalmente diferentes, y de verdad que quedé gratamente sorprendido con su postura, y es la que yo creo que todos debemos darle a Jorge Rodrigo, es no lo juzguemos por ser hijo de quien es, démosle un tiempo y juzguémoslos por su acción. María José y Jorge sí que se parecen, porque María José, al igual que Jorge, es hija de un victimario, pero ella también es víctima. Y a María José nadie le critica que su padre, que fue un victimario del M-19, que luego lo mataron y la convirtió ella en víctima, termina en el Congreso.
y en el Congreso habla de víctimas y legisla por las víctimas. Bueno, y ustedes la silencian mucho, ¿no? Entonces volvamos a lo mismo. Aquí el tema es porque es el hijo de Jorge 40. Pero, hay muchos hijos de victimarios trabajando. Si me permites, Vicky, es que es justamente eso, Juan Manuel. Acá hay un valor absoluto que le apostamos como país que se llama reconciliación, que se llama proceso de construcción de paz, porque la paz no es simplemente un acuerdo, el acuerdo en La Habana, una firma de un papel, todos lo sabemos. La paz se construye porque no solo la ausencia de la guerra, la ausencia del fusil, sino una construcción simbólica, cultural, material, etcétera. Cuando colocamos la reconciliación como el valor supremo, entra Jorge Rodrigo Tovar, entran los excombatientes de las FARC, entra María José Pizarro, entran todos aquellos que le hemos apostado a esa construcción de la paz. Por eso el doble rasero yo no lo toco, lo tocas tú que yo te respondo. Tú tocas el doble rasero diciendo que los que estamos criticando somos los primeros en aplaudir que las FARC han llegado al Congreso. Obvio. Como aplaudo que las FARC hayan llegado al Congreso después de un proceso de paz, también le apuesto a que esta reconciliación como valor. Sí, yo lo critico porque tal vez no era el tema de víctimas el mejor espacio para él. Ojo, yo no estoy diciendo que él no tenga derecho a trabajar, yo no estoy diciendo que él tiene que estar vetado, yo no estoy diciendo eso, ojo, Juan Manuel. Hijos de victimarios en este país en cargos sensibles han tenido toda la oportunidad. Ahí sí tenemos que decir, Juan Manuel, que hay dos tipos de víctimas. Las víctimas de los paramilitares, las víctimas de los guerrilleros, las víctimas... Ahí viene el problema. No podemos diferenciar. Cuando yo diferencio entre víctimas, empiezan las diferencias y las complicaciones. Mira, víctimas son una. Termino con esto, Juan Manuel. Ese cuento de que hay víctimas de primera y víctimas de segunda se tiene que acabar en aras de la reconciliación. Mira, yo sí creo que en esto nos podemos poner de acuerdo, y es que estos espacios de las víctimas deberían ser escogidas hasta por ellas mismas. ¿Por qué le genera una duda a usted o por qué les puede generar duda a las víctimas? No, con sinceridad, porque puede representar un sesgo, ¿sí? Indiscutiblemente. Si él empieza a decir, lo dice, bueno, por más que Juan Manuel Daza lo está explicando, pero él dice que su padre tiene un tema más bien de no sé, persecución política detrás. Pero eso dice mucho, digamos, no es cualquier cosa. En Estados Unidos. Juan Manuel lo quiera poner como de los laditos. Pero sin lugar a dudas. Yo leí el trino bien. Pero bueno, Juan Manuel, pero sin lugar a dudas, eso es un sesgo. ¿Y cómo no? Es que como un hijo no va a defender a su padre. Es que cómo no, y él se reclama como víctima, como se reclamaron los paramilitares, que se reclamaban víctimas de la guerrilla, de la FARC, y que esa justificación fue la que las llevó a armarse. Entonces, aquí hace parte relatos de la historia del conflicto armado que no podemos repetir en un escenario de construcción de paz. Bueno, por eso la desconfianza, que puede ser cualquiera. Tengo una reacción sencilla al tema. Si de mensajes a las víctimas se trata, como dice David, que ya reconoce que Jorge no tiene nada y que buen muchacho, pero es un tema de mensaje, de tacto por las víctimas, yo hago una pregunta. ¿A ustedes les parece o les pareció en su momento un buen mensaje y un tacto con las víctimas permitir que la FARC, los mayores victimarios o los victimarios, para igualarlos a los bandidos de los paramilitares, todos fueron igual de bandidos, llegaran al Congreso? ¿Eso fue un buen mensaje para las víctimas? ¿Acaso es un buen mensaje para las víctimas que todavía siguen esperando a que la JEP las llamen, las entradas sonrientes de la FARC a las audiencias, mientras que a las víctimas no las llaman? Es decir, yo lo que creo es que si de mensajes a las víctimas estamos hablando en este país, tenemos muchísimas más circunstancias y situaciones que deberían alarmarnos por mensajes y falta de tacto, que porque el hijo de un victimario lo nombren en un cargo.